Hola a todos nuevamente, mi nombre es Nico Appelt y estoy acá para acompañarte a cómo salir de la Matrix, si es que existe una, usando el poder de tu mente y las 7 leyes universales. Puedes estar escuchando estos podcasts en orden, de forma salteada. Si es la primera vez que te sumás, bienvenido nuevamente. Si sos muy virginiano capricorniano y lo estás haciendo todo en orden, también está perfecto. Y si es la primera vez que nos encontramos, bienvenido. Vamos a hablar de las 7 leyes universales. En este capítulo específicamente, quiero contarte un poco acerca del origen de dónde viene toda esta filosofía, dónde surge toda esta información y tratar de resumirte estas 7 leyes en un ejemplo que te haga entender fácilmente cómo es que esto está atravesando y operando en nosotros de forma continua. Primero, necesito que me permitas volar un poco con la imaginación e incluso tomar esta información como si fuese una pequeña leyenda. No importa si crees en la información que te voy a compartir ahora, pero tómala como una leyenda de cuál es el origen de esta información. Dependiendo qué bibliografía leas, a dónde vayas en el tiempo, podés encontrar la metafísica y el origen de las 7 leyes universales desde la modernidad del 1900 hasta 12.000 o 16.000 años atrás. Si vamos en el cuento o en la leyenda más lejana de todas, podemos decir que existían a ciertas comunidades o ciertos seres que habitaban la Tierra antes de lo que se conoce como, o se va a conocer en la antropología futurística, como procesos prediluvianos o postdiluvianos. ¿Qué significa esto básicamente? Si vos observaras cualquier libro religioso importante, desde la Biblia, el Zohar, libros del hinduismo, del budismo y el origen de la humanidad, vas a ver que todos en un momento están hablando de que hubo una gran inundación donde el mundo casi que se resetea y empieza de cero. Si vamos un poquito atrás, antes de este mundo prediluviano, como era el arca de Noé, por ejemplo, para la Biblia, vamos a decir que existían otras civilizaciones con cierto nivel de proceso evolutivo o conocimiento, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de proceso evolutivo y conocimiento, no significa que estaban más evolucionados que nosotros, sino que quizás en otros aspectos de la vida tenían ciertos conceptos más evolucionados, como puede ser el uso de la tecnología o de la energía. Una de esas comunidades, por así decirlo, se conoce como la Atlántida. Y en este cataclismo en donde todo el mundo vuela por los aires y se inunda, empiezan a salir estos seres de la Atlántida y empiezan a migrar por distintas partes del planeta Tierra. Son como los primeros vestigios de los primeros órdenes y las primeras civilizaciones. Aquellos que salen de la Atlántida van a estar por ejemplo, lo que conocemos hoy como el Antiguo Egipto, y vamos a poder explicar cómo de un día para el otro aparece tanta información, tantas estructuras, tanta arquitectura, tanto conocimiento, como si fuera por arte de magia, y vamos a ver quizás otros movimientos de otro tipo de religiones o conexiones espirituales o conocimientos que, por ejemplo, influencian los Himalayas, el budismo y Asia, que es de la gente que viene de Lemuria. Es una pequeña introducción, no viene al caso, pero vamos a traer algo importante. Es, de un día para otro, aparentemente, en Egipto, aparece mucha información acerca de cómo funciona el cosmos, cuál es la estructura universal y cómo está ordenada la vida, ¿sí? Y en una de esas aparece uno de los dioses bien importantes, que probablemente cuando empieces a investigar un poco en el Antiguo Egipto, lo conozcas como Tot, ¿sí? Tot proviene de un antiguo ser de Atlántida que se llamaba Tayahuti, y este Tayahuti toma nombre de Tot en Egipto. Para que te imagines cómo es, porque seguro lo viste, para que recuerdes, es este ser con cuerpo humano, cabeza de pájaro. Este pájaro es el pájaro del ibis. Es un ibis que el ibis es un pájaro que tiene un pico alargado, ¿sí? Y vas a ver que en sus manos probablemente tenga 2 o 3 elementos, va cambiando. O puede tener la Wat, que es como un bastón de poder, o puede tener el Ankh, que es la llave de la vida para los egipcios, y también puede tener la representación del escriba. Entonces a Tot se lo va a conocer como el padre de la sabiduría, como la luna, el dador de vida y el cierre de los ciclos. Se lo van a conocer como el creador, el arquitecto, el sabio, ¿sí? Es una de las figuras más importantes. Se dice en la metafísica antigua que Tot es el creador de las 7 leyes universales. En realidad, voy a adelantar un poquito en el tiempo, las leyes universales no existen hasta el 1901 en Francia, cuando se crea el libro Kybalión, que probablemente haya llegado a estos audios, si buscabas las 7 leyes universales o el Kybalión, por ese concepto, pero es extremadamente moderno. Los únicos vestigios que se conocen acerca de esta información más antiguos es algo que se llama tabla de esmeralda. En la tabla de esmeralda, literal, escrito con jeroglíficos, una esmeralda, existía una especie de poema que describía cómo era la creación del cosmos, cómo era la creación del universo, cuál era el orden que seguía esto.
dentro de las cuales vas a encontrar frases como así como es en el arriba, es en el abajo. Todo eso eventualmente se va a tener que separar en partes y dividir en 7 procesos porque era muy complejo de poder, de poder digerir toda esta información. Con el paso del tiempo, Atlántida, Egipto, empiezan obviamente las invasiones en el planeta, ¿sí? En un momento macedonios empiezan a expandirse militarmente, en un momento están los griegos. Llega un momento en la historia, si vamos a Alejandría, en donde existen griegos, cristianos, romanos, judíos. Había tanta cultura, tanta información en un solo lugar, que ahí es donde empieza a intervenir el ser humano en los conceptos espirituales y religiosos, diciendo, esta información que traen tantas comunidades y tantas tribus es compleja, porque si cada uno tiene un sistema de creencias distinto, esto lo que nos lleva es a la batalla de la guerra. Entonces, en esa época empieza a surgir como ciertos acuerdos de la gente que tenía poder para empezar a tomar un poco de cada conocimiento, de cada religión o de cada práctica para que represente a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, van a tomar el dios griego que era conocido como Hermes, por ejemplo, como el mensajero, y lo van a unir a Tot, ¿sí? Y en esa unión, que empieza a representar más culturas, crean un ser que se llama Hermes Trismegisto. Yo sé que esto duele mucho en el mundo de la metafísica porque muchas veces pensamos que Hermes Trismegisto es real, un dios que existe, pero es una convención cultural que une un poco lo que era más necesario de cada cultura para que, si vos lo repetís en el tiempo, todos podamos compartir como un mismo eje cultural y estemos menos distanciados. Si no viste el capítulo de las semiverdades, andaba a ver el capítulo de las semiverdades para entender por qué nos peleamos por tener razón. Con el paso del tiempo, empiezan los movimientos ocultistas, empiezan los movimientos herméticos. Es más, cuando nosotros introducimos el concepto de hermetismo al mundo, lo que estamos diciendo es que hay una información que es oculta, que no se comparte con el mundo y que no va a llegar a todos. ¿Por qué le decimos que esa información es hermética? Porque viene de Hermes Trismegisto. En su momento, en esa época, cuando vos querías iniciarte, porque era todo a través de iniciaciones, y querías acceder a esta información, tenías que ser parte de un grupo selecto. Entonces, el conocimiento que se daba en esos encuentros, en esos templos o en esas clases, no iba a salir si vos no pertenecías o hablabas un lenguaje específico. Por ende, vamos a decir que el origen del ocultismo reside en Hermes Trismegisto y por eso aquel conocimiento que no se comparta va a ser un conocimiento hermético. Llevémoslo a la vida cotidiana, que lo estamos usando en el cotidiano y no nos damos cuenta, si vos tenés un tupper, ¿sí? Y te vas a la oficina y llevas tus fideos para almorzar al mediodía en un tupper, decís que ese tupper está herméticamente cerrado. Sin saberlo estás empezando a usar la metafísica, ¿sí? Llegamos a la época moderna, llegamos al 1901 y aparece este libro tan emblemático que probablemente en algún momento de la vida te haya llegado y si no te va a llegar, que se llama El Kybalión, los 3 iniciados. Ahí por primera vez se introducen de forma separada las 7 leyes universales, que lo que van a hacer precisamente es contarte cuál es el proceso y cuál es tu rol como co-creador en la Tierra, en el universo. Déjame bajar todo este concepto de cómo son 7 leyes universales en algo muy simple. La primera ley es mentalismo y dice que el universo es mental y todo está creado dentro de una gran mente universal. Con lo cual lo que está diciendo es que la creación en realidad únicamente está pasando dentro de la mente. Todos los materiales y todo lo que ocurre está dentro de esta gran mente universal. El equivalente para la metafísica y para las 7 leyes universales de lo que es Dios, espíritu, es una mente, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos este concepto de humanizar a Dios, pero para la metafísica Dios es una mente. ¿Qué tenemos parecido a Dios? Es que nosotros estamos hechos imagen y semejanza. Esto lo hemos escuchado un montón de veces. ¿Y qué significa estar hecho a imagen y semejanza? Que si Dios es una mente y yo tengo una mente, entonces todos estamos creando la realidad desde la propia mente. Yo no puedo crear nada que primero no haya creado dentro de la propia mente. Entonces, la primera ley, que es mentalismo, es que la creación se está produciendo en la mente. Y vamos a traducirlo a un ejemplo muy sencillo. Hagamos de cuenta que lo que vos querés hacer es crear una silla. Entonces, primero, antes de que esa silla esté puesta en la realidad, esté ahí manifestada, primero la mente tiene que pensar en una silla, tiene que imaginar una silla, tiene que tener ganas de querer hacer una silla, tiene que reflexionar acerca de lo que es una silla. Entonces, primero viene la idea.
Podríamos decir, y más adelante lo vamos a ver cuando profundicemos en principio de vibración, que podríamos decir que la idea, como seres humanos, es la frecuencia más alta que nosotros podemos llegar a interpretar. Es lo más despojado de materia, pero que en sí está empezando a describir la materia. Entonces, tenemos la idea de una silla. Ahora, lo que yo puedo crear en el mundo externo es directamente proporcional al nivel de conciencia que yo tengo o el conocimiento que yo tengo. Entonces, si yo tengo un concepto de silla, solamente voy a poder imaginar o reflexionar acerca de esa silla. Cuando quiera salir a buscar silla, si lo único que conozco, por mi experiencia, por mi vida, por mi contexto, por mi ambiente, por lo que sea, es que como material existe madera, imagínate que vivís en una isla y solamente conociste ese árbol de bambú toda la vida, lo disponible para vos para hacer una silla es bambú. Ahora, no significa que en el universo no existan infinidad de sillas con infinidad de formas y elementos, pero solamente vas a poder darle forma a esa silla en base a lo que vos conozcas. Entonces, en mentalismo vas a pensar en la silla y en correspondencia, que es como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, a lo que puedes invertir a como es afuera es adentro, como es abajo es arriba, porque aplica en todas las etapas y en todas las reglas, es que la silla que pensaste va a tener los materiales de la información que vos tengas adentro. Entonces, si vos pensás en una silla, pero solamente conoces bambú, entonces va a ser una silla de bambú. Entonces, ahí vamos a poder empezar a entender que la creación está limitada al nivel de conciencia que tenga la mente que está pensando en esa realidad. Y después eso va a crear la tercera ley, que es la ley de vibración. La ley de vibración dice en el postulado que todo en el universo está en constante movimiento, que lo único que existe es el cambio y que todo el universo está organizado y distribuido dependiendo de la frecuencia vibracional en que esté habitando ese elemento, esa cosa o esa experiencia. Entonces, vamos a decir que, trayendo el ejemplo de la silla, vibración va a ser la forma que la silla adopte en la realidad. Entonces, en mentalismo pensaste una silla, en correspondencia reuniste los materiales o saliste a buscar los materiales en base a tu sistema de conocimiento. Y esto es bien importante porque si vos no conoces otros materiales, cuando la vida te traiga un montón de otras formas, cuando te traiga otros materiales y vos estés obsesionado en hacer esa silla, vas a negarlos todos. Es decir, no, y capaz que existe el metal, capaz que existe una forma antigravitacional de hacer una silla, capaz que la puedas hacer con lianas, pero todo lo que te traiga el universo, que no valide tu realidad, lo vas a desestimar porque vas a decir que no te sirve para esa silla. Entonces, los primeros bloqueadores de realidad somos nosotros con nuestro principio de correspondencia y nuestro conocimiento. Ahora, cuando pasemos al principio de vibración, le vamos a empezar a dar forma a la silla. Una silla puede tener un solo pie, puede tener 3 patas, puede tener 4 patas, puede tener un arco en la parte de atrás, puede estar calada. Es decir, que la forma que va a adoptar la silla va a estar determinado por el principio de vibración. ¿Qué significa vibración? Que dependiendo cómo vibre esa conciencia, es el tipo de realidad que va a estar creando. Si unimos las primeras 3 leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, nos vamos a dar cuenta que son las primeras 3 leyes que dan forma a la realidad. Algo se crea porque intervienen las primeras 3 leyes. Si no interviniera correspondencia, no interviniera vibración, sería simplemente una idea, sería simplemente una reflexión. Ahora que le di forma a la silla y está presente en la realidad, ocurrió la primera trinidad, que es la creación. Esto automáticamente dispara un montón de otros eventos. Ahora que la silla está habitando la realidad, ahora que esa silla de madera está presente, ya la realidad no es la misma porque todo se empezó a transformar a partir de la presencia de esa silla. Eso dispara una nueva ley que se llama causa y efecto. ¿Por qué? Al estar esa silla interviniendo, todo empieza a ser transformado a partir de tu creación. Esa causa y efecto lo que va a hacer es empezar a transformar la realidad y afectar la realidad de todos y todo al mismo tiempo. Y cuando eso empiece a afectar la realidad, va a dar lugar a una nueva ley que se llama ley de polaridad, ¿sí? Y en la ley de polaridad, lo que va a salir a la luz es que como yo tenía una idea acerca de una silla y conocía ciertos materiales, pero no conozco todas las potencialidades, todos los destinos posibles de esa silla, todo lo que pueda pasar con esa silla, quizás lo que me sucedió es que en el momento de crearla yo dejé una astilla y se la regala a una persona, esa persona se sienta en la astilla, se lastima y de repente esa persona me mira y me dice, me has lastimado, me has traicionado, me has herido, ¿sí? Y empieza un conflicto entre dos seres humanos. Quizá mi intención nunca fue esa, pero mi ignorancia y mi desconocimiento de cómo funcionan algunas cosas hacen que el otro haya interpretado que yo lo herí y empezó un intercambio entre nosotros, ¿sí? Volviendo un paso hacia atrás cuando hablamos de causa y efecto, algo que es muy importante en los seres humanos, nosotros
pensamos en términos de karma o dharma, o pensamos en términos de bendición o castigo. Este es un regalo que el universo me dio. Este es un castigo que el universo me dio. Esto es una bendición o esto me pasa por karma. En causa y efecto, no existe tal interpretación. No hay interpretación ni de luz ni de oscuridad, ni de bueno o de malo. Lo que te dice el universo es, si vos creas una silla de madera, los resultados que vas a experimentar son los que una silla de madera te puede traer. Si vos vas por la calle enojado con las personas y con cara de culo y serio y maldiciendo a las personas, la respuesta que vas a obtener va a ser directamente proporcional a esa acción que estás plantando. Ahora, ¿qué sucede ese día que decidís salir a manejar sonriéndole a las personas, siguiéndole el paso? Lo que te dice causa-efecto es lo que plantes es aquello que siembres, es aquello que vas a cosechar. Pero no piensa en términos de castigo, sino que piensa en términos de vas a obtener el fruto de aquello que vos seas. Yendo de nuevo a polaridad, ahora que estoy conflictuado con un ser humano porque se generó este malentendido, se va a crear una nueva ley, que es la ley de ritmo. Y la ley de ritmo, básicamente, es una de las leyes más importantes porque va a hablar de una palabra que nosotros como seres humanos detestamos un montón, que se llama proceso. Cuando nosotros creamos algo y lo implantamos en la realidad y eso empieza a afectar a la realidad, empieza a movilizar procesos. Ahora tengo un proceso con un ser humano que está ofendido conmigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se activó la ley de polaridad? Dejé de estar en paz para ahora estar atormentado. Dejé de estar en armonía para ahora estar en caos. Esa transición de estados es lo que da lugar a la ley de polaridad, que es decir, que la realidad se va a manifestar de formas duales. Todo el tiempo voy a estar en estados polarizados. Ahora estoy en estado polarizado porque estoy peleado con una persona. El otro estado polarizado podría ser estar en armonía con esa persona. La transición que se produce entre un estado y otro lo vamos a llamar ley de ritmo. Y ley de ritmo va a ser básicamente el periodo o el tiempo que demore en integrar energías. Sería, ¿cuánto va a pasar entre que pasamos de la armonía al caos, del caos a la armonía, de la paz a la guerra? Generalmente cuando nos ponemos a analizar esto, estamos muy poco tiempo en los estados polares, pero estamos 98% del tiempo en la ley de ritmo, ¿sí? ¿Y por qué nosotros los seres humanos detestamos la ley de ritmo? Porque si hay algo que está pasando en tu vida, ¿sí? Si hay algo que te está ocurriendo, por ejemplo, que te está molestando, o algo que estás amando profundamente, en el caso de que algo te moleste, querés salir rápidamente de ese lugar. Entonces, por ejemplo, cuando decidís ir a terapia o meterte al mundo espiritual, generalmente es porque detestás la ley de ritmo. Hay algo que está ocurriendo, un proceso que se está iniciando, algo que se está destruyendo, algo está cambiando, pero no tolerás eso y necesitas volver rápidamente a un estado polar. O necesito estar feliz o necesito estar triste. Porque los estados polares, al igual que vimos en las semiverdades, generan identidad. Entonces, por lo menos sé que estoy triste, por lo menos sé que estoy feliz y quiero permanecer en esos estados. Esta ley de ritmo puede ser que sea un conflicto de 3 años con esa persona, pero lo que va a empezar a suceder es que en esta interacción que se produzca va a salir a la luz la experimentación. ¿Qué nos pasa ahora que yo, sin querer, por ignorancia, te lastimé por dejar una astilla en la silla? Cuando termina todo este proceso, ¿sí? Vamos a ver que ahora tenemos 2 pares de triadas. Las primeras 3 leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, crearon la realidad. Causa, efecto, polaridad y ritmo fue la forma en que experimentaste aquello que creaste. Ahora tenemos 2 trinidades y estas 2 trinidades son las que hacen que algo en la creación tenga forma y genere experimentación. Pero falta una última ley, que generalmente es la menos comprendida y que es vital para el proceso. Que si esa ley falta, vamos a estar atrapados en patrones y loops eternos de repetición, que es la ley de generación. Cuando vamos a los libros de la metafísica, va a decir que en la ley de la generación que existe los opuestos, que existe el femenino y el masculino. Va a hablar de estas dualidades y estos opuestos que tienen que ser fusionados. De una reinterpretación de esto podría ser tener la capacidad de unir la primera triada a la segunda triada. ¿Qué sería esto? Vos te pusiste del otro lado a escuchar este podcast. Entonces, primero tu mente quiso ir a escuchar un podcast. Entre los miles e infinitos de temas de podcast que podrías elegir escuchar, hay algunas palabras que te están resonando, como metafísica, espiritualidad, leyes universales. Entonces, sesgaste la realidad, la cortaste, la limitaste y según tu mundo interno saliste a elegir este podcast, que tiene una forma, tiene un formato. Durará lo que dura, un proceso, y ahí empezaste a tu creación, creaste este podcast. Porque aunque no parezca, este podcast lo estás creando vos, o al mismo tiempo lo estamos creando los dos porque somos co-creadores. Si no existieras vos, entonces no estaría el podcast. Eso ahora empieza un proceso adentro tuyo. Los conceptos que estás escuchando, la información que estás escuchando, empieza a mover algo dentro tuyo.
Cuando nosotros no aceptamos la ley de generación, sería haberte traído hasta este podcast, haberlo escuchado todo para decir, esto lo desestimo. No voy a dejar que nada de esto modifique mi realidad. Todo lo que estoy escuchando lo rechazo. Entonces, básicamente, el proceso de todas las 7 leyes universales se produce cuando vos, al final del proceso, sea lo que sea que haya ocurrido, te dejas transformar por el evento. Esto que parece muy obvio, nosotros no lo hacemos en nuestra vida cotidiana porque justamente atenta contra nuestros sistemas de creencias, lo que damos por hecho, nuestro control. Y cuando tenemos expectativas o elegimos cosas y decimos yo quiero que pase esto en el futuro y no pasa las cosas como nosotros queremos que pasen, catalogamos eso como un error, catalogamos eso como no debería estar ocurriendo. Cuando integramos el principio de generación, lo que entendemos es que puede ser que te hayas traído hasta acá con ciertas intenciones, con ciertos propósitos y hayas escuchado una información completamente distinta. Tu capacidad de dejarte transformar por esta información distinta es que empieces a dejarte atravesar por la ley de generación. Explicado un poco muy brevemente desde el inconsciente cómo funciona esto. Tu consciente te trajo con 2 o 3 búsquedas. Quiero entender cómo funcionan las leyes, capaz estoy en una crisis y necesito ordenarme, pero esas son solamente las 2 o 3 intenciones que vos podés nombrar. Cuando llegaste al podcast, de repente se te despertaron inquietudes o resistencias o nuevas preguntas. Eso que surgió implica justamente la interacción con la realidad. Dejarse atravesar por lo que surgió, que no esperabas, es decir, habilitar la sorpresa, habilitar la humildad, es justamente el portal evolutivo. Es la forma en que en realidad vas a encontrar el cambio. Entonces, vas a tener que saber que de todas las decisiones que tomes en la vida, ¿sí? Y todas las creaciones que tengan, solamente vas a poder conocer la parte minúscula que te lleva a hacer eso, pero la vida, causa-efecto, polaridad y ritmo, son las que te van a traer todo lo que no conoces, todo lo que te va a enseñar, y si vos te permitís transformar por eso, es decir, que no pase solamente lo que vos querés que pase o lo que tus expectativas estaban esperando, vas a crecer. ¿Por qué? Porque cuando te dejes transformar por la realidad e integres el principio de generación, tu mente ahora va a ser más sabia. La única forma de ser sabio es no solamente repetir experiencias, sino dejarse transformar por la experiencia. El último ejemplo que te doy para cerrar este día sería, si vivieras en Argentina como yo, que tenemos tanta experiencia en crisis, deberíamos ser los mejores en crisis. Pero como tenemos experiencia en crisis, pero no somos sabios acerca de la crisis, es que quedamos atrapados continuamente en el modelo de la crisis. Solo sabemos vivir en crisis. Si aplicáramos la última ley que es generación, y nos dejáramos transformar por esa crisis y de realmente vaciarnos y ver a qué creencias o qué procesos tenemos que renunciar, siendo sabios, no atravesaríamos nunca más una crisis. Entonces, la última ley, que suele ser la más incomprendida de todos, es la llave que nos permite integrar todo. Es la que hace que el creador se ponga al mismo nivel jerárquico que su creación. No existe Dios sin su creación, como no existe creador sin su creación, como no existe sueño sin soñador. Ahora puedo desarrollar la humildad de que aquello que estoy saliendo a crear, sea una familia, sea un proyecto, una idea o este podcast, le voy a permitir que me transforme y ahora sea eso lo que me enseñe a mí y me permita transformarme. Mi invitación hasta el próximo podcast es: ¿qué cosas que aparentemente salieron de tu control no fueron como vos esperabas o no cumplen tus expectativas? En realidad no te están ampliando la visión del mundo. En realidad no te están invitando a ver más cosas que no creías que fueran posibles. Dándole la posibilidad a decir, me voy a dejar transformar, sea cual sea el evento que esté pasando, quizás sea el portal o la respuesta secreta para romper la Matrix en que uno mismo se mete. Nos vemos la próxima semana.